Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Carlos Tum, Energías del Universo, desde Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre vamos a mandar unas felicitaciones, vamos a dar un agradecimiento a todas esas personas que se están ubicando en nuestro canal, se suscriben, le dan clic si les gusta este video y lo recomienden a sus amigos, a sus compañeros, a sus colegas. Mandamos saludos a la gente de Panamá que están muy vinculados también, escribiendo muchísimo, la gente por supuesto de Argentina, de Panamá, ya le dije Panamá, Argentina, también están los de Brasil, muchísimas gracias a Brasil, España, Argentina, Ecuador y Uruguay. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, sus comentarios. Bueno, iré contestando poco a poco porque a veces me llega mucho y no me da el tiempo, pero a todos les voy a contestar y un agradecimiento siempre por por sintonizar pues, este programa Carlos Tum, Energías del Universo. Este programa le llega gracias al portal web universonuevaera.com, Centro Holístico Universo y la Federación Venezolana de Astrólogos. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, claro que se trata de Miguel Echepar. Espero que lo haya pronunciado bien. Echepar. A pesar de ese apellido, él es de Brasil, de Santos. Me está diciendo que es de Santos, Brasil. Yo no conozco Santos, conozco más bien Sao Paulo y Río de Janeiro, ¿no? Y Curitiba, ¿no? Pero ese lado del norte de Brasil es interesante, me encanta porque se parece mucho acá a mi país, Venezuela. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien. Parece que está comenzando una tormenta eléctrica por aquí, más vamos a llevar esto a cabo. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, Miguel. Miguel es profesor de astrología en Brasil, también he visto que escribe también algunos artículos interesantes. Siempre está atento pues, a lo que es esta parte de la astrología que es todo por venir. Estos colegas todos sentimos como hermandad entre nosotros mismos, porque primero hablamos un mismo idioma y sabemos que cuáles son los acontecimientos que suceden en este momento en los cielos, cómo influyen los astros. Bueno, el tema que escogió Miguel es de las herramientas avanzadas para una interpretación astrológica. Entonces vamos a ver qué comentarios nos hace Miguel con estas herramientas que uno podría utilizar para enfocar con mucho más atino estas cartas astrales, porque nosotros estamos como obligados, ¿verdad?, a decirlo todo dentro de lo que es una consulta astrológica. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco qué herramienta es la que debemos nosotros sintonizar o sincronizar para la interpretación de una carta astral. Adelante. Bueno, lo importante, antes de una consulta, yo preciso entender por qué que una persona marcó una consulta astrológica. Lo que la movió, lo que la llevó a marcar una consulta astrológica. Porque no es una decisión dada por un determinado tránsito o algo así. La persona está pasando por algún momento, por algo importante, que ella decidió que las informaciones que podrían venir de una carta astrológica son importantes para ella en este momento. Entonces, cuando yo miro una carta astrológica de alguien que marcó una consulta, intento encontrar este motivo. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro este motivo, puede ser que la consulta tenga inicio, medio y fin, y llegue al final y no haya encontrado las cosas importantes para decirle a esta persona. Entonces, hay una serie de herramientas que preciso utilizar, primero para entender este momento, segundo para conseguir administrar esas 2 horas de consulta y poder elegir. La astrología tiene un espectro muy amplio de interpretación. Yo puedo hablar horas de un determinado aspecto o quedarme enfocado en algo que no es tal vez lo más importante. Entonces, ese tiempo, tal vez de media hora de estudio de la carta antes, es algo fundamental para que yo encuentre esa esencia de lo que precisa ser dicho. Me permite administrar el tiempo. Y por su vez, es algo que si no es hecho,
puede ser que yo elija enfocarme en algunas informaciones que la persona va a terminar la consulta y se va a quedar insatisfecha. Anteriormente, hace muchos años atrás, cuando no había computadores, en 83, el proceso de dibujar una carta manualmente es algo que llevaba 1 hora de tiempo. Sí, claro. Entre el momento que alguien te daba sus datos y vos hacías la carta toda, 1 hora dibujando cada planeta, poniendo el signo. Y ahora con la informática y la revolución de los computadores es algo que vos pones la fecha, el horario y ya tenés la carta. Y no hay ninguna familiaridad con esta carta. Vos no la dibujaste por 1 hora. La carta te aparece. Hay una conexión con alguien, Sí. sí, es verdad. Es verdad. Entonces, Pero también hay que aplaudir que el hecho de que nos haga un computador, un software, una carta precisa, ¿verdad? Nos da a nosotros más tiempo para concentrarnos en la interpretación. Ahí entonces donde debo tener yo la herramienta que tú dices necesaria para enfocar lo que en realidad el consultante quiere saber. Ahora, Miguel, yo te pregunto, una persona ya debe ir con las preguntas ya pensadas, porque como tú dices, hay una información muy vasta dentro de esa carta astral, ¿no? Pero recomienda que la persona ya te diga las preguntas puntualmente para que tú le hagas la interpretación precisa en el tiempo. sí, algunas personas hacen eso, ya mandan algunas preguntas o alguna temática antes de la interpretación. Más la experiencia me mostró que no es necesariamente lo más importante. Primero, porque lo que la persona pregunta es cómo ella está viendo la situación en el momento. Claro que no puede ser ignorado. Más ahí hay también las preguntas que la persona no hizo. Hay los secretos que la persona no quiere contar y quiere que el astrólogo los descubra. Entonces, las preguntas pueden ser una, más el tema importante, principal, esencial puede ser otro. Entonces, claro, yo voy si alguien me manda las preguntas antes, yo voy a considerar esto. Más ahí mirando la carta, como ahora no tengo que quedarme dibujándola 1 hora, ese tiempo de media hora me puedo familiarizar, ver cada aspecto, más al mismo tiempo puedo comenzar a aplicar cálculos. Déjame ver la progresión actual de la persona, cómo está. El ascendente en la progresión es mutable y en la progresión conversa, prenatal, también es mutable. Y la persona tiene un ascendente natal fijo. Entonces eso ya me da un panorama. ¿Y la revolución solar cómo está? La persona está viviendo un momento. Entonces en ese tiempo previo me permite ejecutar cálculos y un estudio, que la cosa va creciendo. Cuando yo hago todos los cálculos para entender un momento astrológico, a veces tengo 30, 40 páginas de cálculos diferenciados antes de una consulta. Y ahí hay los secretos. Una persona que, por ejemplo, trabaja como, no sé cómo se dice en Venezuela, garota de webcam, personas que trabajan con camming. Ya tuviste esa experiencia, no lo sabes. Son las personas que trabajan haciendo servicios por webcam. Es la profesión de la persona, una cosa erótica, así. La persona no quiere contar su profesión. Más no pienses que no hay personas que trabajan con esto y quieren tener una consulta astrológica, o que no conocen al astrólogo, no saben nada, la persona no va a contar esto. Entonces, hay secretos, ¿entiendes? Hay cosas que la persona nunca te lo va a colocar, nunca ella va a querer contar su trabajo. O, por ejemplo, la persona es suicida, ya tentó suicidio 2, 3 veces. ¿Vos creés que la persona te lo va a decir? No te lo va a contar. Pero tú sí lo ves en la carta. ¿Cómo? Pero tú sí lo ves en la carta. Sí, lo ves en la carta. Por lo menos ves la predisposición, la tendencia. Sí, exacto. Entonces, la persona coloca una temática, mas si yo veo en la carta que ella es una persona que tiene tendencias suicidas, claro que eso no va a estar entre las preguntas de la persona, mas yo lo tengo que descubrir. Entonces hay las preguntas que la persona hace, hay los secretos, y hay también la cuestión, porque esto no era siempre que yo lo hice así.
Había una época en que la persona podría marcar una consulta para ver la carta natal, o solamente la revolución, o solamente la progresión. Y yo lo hacía, hay muchos astrólogos que lo hacen así. Pero un día aconteció algo que hizo toda la diferencia. Yo entré en contacto con el caso de una persona que fue al astrólogo, no a mí, a otro astrólogo, y una semana después la persona se murió en un accidente que tuvo en Brasil con un barco llamado el Baton Rouge, no sé si te acordás. Entraron todo el mundo en un barco en Río de Janeiro y fueron a pasear en alto mar y el barco se hundió y todos se murieron. Entonces, ¿cómo es que una persona puede ir al astrólogo y se morir una semana después y nadie haber visto nada de esto en la carta? Entonces eso fue muy impactante para mí. Yo pensé, no puedo solamente ver la carta natal o la revolución o la progresión. Yo tengo que ver todas esas cartas de la persona. Entonces, antes de una consulta, es hecho el cálculo de una carta natal, las dos progresiones, secundaria directa y conversa, los aspectos de la progresión, la revolución solar, los tránsitos, ¿entiendes? Y ahí hay cosas más sofisticadas, como por ejemplo, en un cierto momento me di cuenta que preciso entender cuándo que esos planetas en las progresiones mudaron de dirección. Entonces, si la persona está en un momento astrológico que Mercurio mudó de dirección hace 6 meses atrás, o sea, la persona nació con Mercurio retrógrado y en su progresión va a tener Mercurio retrógrado por muchos años. Digamos que Mercurio solo ficó directo 35 años, 35 días después que la persona nació. En la progresión esto va a significar que ella va a tener Mercurio retrógrado en su progresión hasta los 35 años. Pero después de este momento, en un momento Mercurio se torna directo. Esto significa una mudanza radical en el pensamiento de la persona. Va a ser un momento en que la persona va a mudar radicalmente su manera de pensar, porque ahora Mercurio no está más retrógrado, Mercurio está directo en su progresión. Y esto la mayoría de los astrólogos no lo ven en la carta. Pero, Miguel, no lo ven porque no es que no lo ven, simplemente en lo personal pienso, ¿no? Yo, que si viene una persona a consulta, la persona tiene que definir, mira, quiero que me hables de mis aspectos personales, de mi personalidad, un estudio de mi personalidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que me está pasando en este momento, ¿no? De mi vida? Entonces, uno ubica, ¿no? Pero hay tantas herramientas que a veces el tiempo que el astrólogo emplea para estudiar todas esas herramientas, tú dices, visiones primaria, secundaria, la revolución solar, la revolución lunar, que es necesario también todas esas cosas, inclusive la proluna, que lo han estado utilizando muchísimo, ¿no? Para que hacer todo esto es un tiempo que a veces el consultante no quiere pagarlo. O sea, tú dices, bueno, yo vivo de esto, es mi profesión, yo tengo que hacer estos estudios para llegar a una conclusión que resulta ser que tú no me quieres pagar todo lo que significa esto, ¿no? Entonces, que van por lo más práctico. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Quieres saber de tu personalidad? ¿Quieres saber lo que te va a pasar en estos momentos? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo en tu destino en este momento? Entonces, claro, aparte de esto, también tengo que ver si utilizo lo que es las prevenciones o las predicciones, o si utilizo solamente el estudio, pues, de su personalidad. Hay muchas cosas que hay que definir, ¿verdad?, entre el consultante y el astrólogo. Bien. Sí, pero es claro, solo que en la medida en que yo busco un diferencial en mi trabajo, Ajá. yo procuro entender cuáles son las cosas importantes. Si una persona está pasando por una crisis, porque los eclipses de 6 meses atrás ya vienen tocando su ascendente, su medio cielo, el eclipse reciente de hace 15 días atrás se quedó sobre su luna, sobre su Marte, sobre su Saturno, y al mismo tiempo en su progresión la persona tiene un cambio de dirección de un planeta. Si yo no identifico estas cosas, no consigo aplicar ese diferencial en mi trabajo. No se trata de si la persona lo va a pagar o no. La persona está pagando una consulta. Ahora, yo quedarme 2 horas hablando de su personalidad sin tocar en el punto central de la crisis que la persona está viviendo, van a ser 2 horas desperdiciadas. Si alguien nació con Marte directo
pero en su progresión Marte se queda retrógrado. ¿Por qué? Porque Marte, 40 días después de la persona nacer, Marte se queda retrógrado. Esto significa que a los 40 años la persona va a tener Marte progredido retrógrado. Y de un momento para otro, una persona en la flor de la edad, llena de proyectos, cosas para hacer, comienza a sentir una pereza, comienza a sentir sueño, no tiene voluntad de hacer las cosas. Y ahora está en un conflicto porque el eclipse le trae una urgencia para hacer las cosas, pero su Marte progredido está retrógrado. Si yo no consigo identificar esto por los cálculos previos que hago antes de la consulta, mi consulta no te da ese diferencial. Entonces yo prefiero tomarme ese tiempo de 20 minutos, media hora, haciendo todos estos cálculos. Más ahí que está el punto. ¿Por qué que yo decidí hablar de herramientas avanzadas de astrología o herramientas de una astrología avanzada? Porque el punto es que todo esto puede ser hecho muy rápido, ¿entiendes? Este que es el punto. Yo puedo preparar mi software astrológico para hacer todos estos cálculos en un tris y antes de la consulta mirar estas informaciones. Entonces, cuando vi que esto puede ser hecho de esta forma, decidí, cuando veo que las personas salen de los cursos de la astrología, sin saber aplicar en la parte práctica, en un software, cómo se hacen todos estos cálculos, yo entendí que no son cosas disociadas. Un buen curso de astrología te explica el concepto astrológico por detrás de lo que es para ser interpretado, pero al mismo tiempo mostrarle a la persona cómo esto se calcula. Entonces monté un grupo de alumnos que no es un curso de astrología, ni es un curso de software, mas es un curso que integra estas dos cosas, de manera en que la persona pueda aprender el concepto astrológico y saber hacer esas cuentas en su software. Y el resultado fue fantástico. Los astrólogos aman, los estudiantes de astrología aman eso, porque ellos ven que no es más algo disociado, no se trata de enseñarle, es importante saber cuándo que un planeta progredido muda de dirección. Claro que es importante, mas ¿cómo se calcula esto en el software? ¿Entiendes? ¿Cómo se ve si la persona nació en un eclipse? ¿Cómo se ve si la persona tiene la luna vacía de curso? Entonces, este que es el diferencial. Y ahí mirar todo esto y decir, bueno, es esto lo que yo voy a trabajar en la consulta. Porque ahí la consulta puede tener un efecto transformador. La crisis de la persona puede ser identificada, el motivo que llevó a la persona a hacer una consulta puede ser identificado y trabajado. Ver en la carta qué herramientas que la persona tiene de disposición para trabajar en este momento su crisis. Y cuando esto es tocado, la persona ama la consulta, porque es todo lo que ella quería saber. Entonces, este que es el diferencial entre usar estas herramientas o no, ¿entiendes? Sí, sí, me parece interesante porque tú defines ¿ya? De una vez a qué punto es que tienes que llevar la consulta, enfocarla, de manera que tu consultante te entienda mucho mejor. Y cuando sucede esto, se va abriendo, ¿no? Y entonces ya va haciendo más preguntas que ya tú tienes cómo contestarlo, para tener la herramienta ya como armada aquí, ¿no? Es interesante eso, pero lamentablemente los cursos de astrología no dan el software completo, simplemente llegan a lo básico, ¿no? De cómo montar la carta y listo. Pero hay que dedicar un tiempo, ¿verdad? De mucha experiencia y que la gente pueda identificar cuál va a ser el método o la herramienta que va a utilizar con esa persona y sacar el máximo provecho al software, al conocimiento y al tiempo fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Recordamos a todos que hablamos con nuestro amigo profesor Miguel Echepare, desde Brasil, y comentamos sobre lo que es la herramienta avanzada de la astrología. Y es interesante lo que nos dice Miguel sobre esto, que si no tienes un conocimiento ya pleno de tu herramienta, como se dice, entonces la consulta no va a ser efectiva. Exactamente. El consultante se va a ir como que, ay, no entendí nada, o se va a molestar, se va a fastidiar, y el doctor no te recomienda más. Exacto, vos percibiste que tocaste en la palabra básico.
Si vos haces una consulta de astrología que solamente toca en lo básico, no va a tener un diferencial, pero por eso es que yo lo llamo de avanzado, porque son cosas avanzadas. Tú pegas el horóscopo de una persona que nació Capricornio, con muchos planetas en tierra, es una persona objetiva, extremadamente práctica, pragmática, tiene luna en Virgo y tiene toda una serie de metodología. Mas ahí tú ves que en su progresión, al mismo tiempo, la luna progredida entró en la casa 4 de la persona, que es la casa de Cáncer. La luna en la casa 4 está en dignidad accidental, porque es su casa, ella es la señora de la casa 4. Y la luna en la progresión conversa salió de la casa 5 y también entró en la casa 4. Justo en este momento, en su revolución solar, Mercurio se quedó inaspectado, retrógrado o estacionario. Lo que está aconteciendo con este Capricornio, Virgo, pragmático, práctico, de repente comienza a quedarse súper sensible, emocional. ¿Por qué? Porque la luna de las dos progresiones se quedó en la casa de la luna. Su Mercurio fue desligado en esta revolución. Entonces la persona pierde todo el plano mental y comienza a sumergir en un plano emocional que ella no entiende lo que está pasando. De repente ve que toda su personalidad se desestructura y ella procura al astrólogo. Si yo no estoy viendo estos movimientos en la carta, no voy a saber las causas de este cambio. O mejor, voy a agarrar el mapa natal y voy a decir, usted es una persona muy pragmática, objetiva, tierra, y no es la realidad de la persona. Entonces, en los cálculos astrológicos avanzados, yo puedo ver cuándo que un planeta en progresión mudó de casa y cuándo que un planeta en progresión mudó de signo. ¿Entiendes? Y cuándo que estos planetas están, por ejemplo, un Marte que está progredido en el signo de Virgo. Es un Marte que Virgo es casa 6, Marte encuentra su regocijo en la casa 6, es un Marte muy activo. Mas de repente la persona está con Marte en la 10 en Virgo, en la progresión. Mas en un cierto momento este Marte progredido muda para el signo de Libra. Y acontece que Marte en Libra está exiliado, está en su exilio. Y la persona ve todo un cambio en su trabajo profesional, en sus emprendimientos, en su acción en términos de profesión, y no está entendiendo lo que está pasando. Si yo no tengo este cálculo previo hecho antes de la consulta... Pero Miguel, también lo mismo podemos verlo con los tránsitos, ¿no? Sí, solo que es todo integrado, y cada cosa tiene un peso. Entonces, el tránsito me va a mostrar unas cosas que están aconteciendo en orden práctica, más no aquí ahora, pero una progresión me va a mostrar algo más de fondo, algo que está aconteciendo en background, y la revolución solar va a me mostrar el ciclo de un año. Entonces, cuando yo hago el curso y les explico a los alumnos cómo encajar todas estas cosas, Marte puede estar ganando una debilidad accidental en un lugar, más puede estar conquistando una exaltación en otro. Entonces, ¿cómo agrupar todo esto? Entonces yo hasta te lo podría mostrar como que lo calculo en mi software, porque puedo compartir mi tela y te mostrar los cálculos en tiempo real. Pero esto todo es una manera de explicar para los alumnos cómo hacer estos cálculos para conseguir capturar el momento astrológico de una persona. Entonces hay muchos conceptos de astrología que son involucrados, pero viene la parte práctica de cómo verlo en el software y cómo colocar esto en sus debidos lugares para que la interpretación sea bien sucedida. Es importante que la gente también entienda los sucesos de su vida, y que cuando lo entiende, lo comprende, y el astrólogo le dice que hay una causalidad de esto, se queda más tranquilo, ¿no? Fica más tranquila porque dice, bueno, ok, está sucediendo, yo puedo hacer un correctivo para esto, o puedo buscar una solución, ¿eh? Pero bueno, eso va a ser cuestión de que si no lo hace de una manera, lo hace de otra. Pero ya por lo menos tiene al astrólogo dándole un indicativo, acompañándolo en ese proceso, y bueno, la gente debe quedar como un poco más tranquila, ¿no? Con esto.
Aunque el Sí, astrólogo no le va a dar la solución tiene que conseguir al consultante, pero por lo menos tiene, ¿verdad?, de dónde, una base, de dónde vienen las cosas, y poder sí, comprenderla, saber qué tiempo se estima le podría durar ese acontecimiento, ese suceso, ¿no?, que está pasando. Entonces, totalmente. interesante. ¿Sabés lo que acaba pasando muchas veces? La persona, por ejemplo, pregunta, yo puedo hacer unas preguntas. Si yo le digo, sí, hacerlas por escrito y tenerlas contigo en la consulta, que ahí en un determinado momento yo voy a abrir para hacerte alguna, si tenés alguna pregunta. Y esto es bueno porque motiva a la persona a colocar por escrito sus preguntas en un papel, en la computadora, lo que sea. Y ahí la consulta inicia y yo no sé nada de lo que ella escribió en ese papel todavía. Yo sé que ella tiene un montón de preguntas, mas ella no me dijo nada todavía. Y yo inicio la consulta. Ahí después de 1 hora y media de consulta, yo le pregunto, ¿tienes alguna pregunta? Y la persona me dice así, yo había hecho un montón de preguntas aquí en este papel, mas todas ya fueron respondidas. O sea, sin que la persona me diga lo que es que ella quería saber, yo conseguí capturar su momento astrológico en tal esencia que todas las preguntas que la persona tenía fueron respondidas en profundidad y la persona ya no tiene más ninguna duda. Por eso es que dicen que los astrólogos son brujos, son adivinos. Pero no, eso está bien escrito, lo que hay que saberlo interpretar. Ese es el secreto a todo. Anteriormente, sí, en el siglo XVII, XVIII, bueno, sí decíamos que éramos brujos para impresionar, ¿no?, a la gente, ¿no? Pero ahorita no, ahorita astrólogos modernos ya ven decir, mira, esto sale aquí, está que están las herramientas, están estudiadas, y ya entonces por ahí hacemos el análisis, ¿no? Hay que ser un poco más sincero. Para llegar a este punto, tú tienes que dominar tu herramienta de astrología. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchos cálculos previos antes de una consulta, pero cuando la consulta comenzar, la cosa puede ir para un cierto lugar donde yo percibo que había cálculos que yo no los hice. Y yo ahora los voy a tener que hacer en el medio de la consulta, en la frente de la persona. Y yo no puedo quedarme buscando en mi herramienta dónde que está eso. Si yo quiero saber cuándo que Júpiter en tránsito hizo conjunción con su Saturno, porque lo que la persona está me diciendo, el feedback que está me pasando, yo creo que tiene a ver con esto. Yo tengo que entrar en mi herramienta de astrología y saber hacer esto en un segundo. Y encontrar las fechas rápidamente y hacer previsiones. Entonces todo esto requiere que yo sepa usar mi herramienta. Y cuanto mejor yo sepa cómo usar la herramienta, mejor será mi consulta. Entonces, es de esto que se trata. Es un juego de interpretar símbolos, encontrar fechas, encontrar pedidos y capturar la esencia del movimiento astrológico. Correcto. Y vos sabés si había un eclipse cerca del día que naciste. ¿Sabés? Sí, cómo no. Yo nací el 1 de febrero. ¿Cómo? Yo nací el 1 de febrero. ¿De qué año? Del 54. Había un eclipse, claro que sí. Está, 1 de febrero de 54. En Caracas. Ajá. Ahí tenía que haber ¿cómo se llama? No recuerdo bien, en verdad, pero tenía que ver algo, por lo menos la secuela de un eclipse solar. Bueno, Una aproximada de 6 meses. Mira vos, cómo son las cosas. Vos naciste el 1 de febrero. Acontece que 2 semanas antes de vos nacer había un eclipse. Ajá. Entonces, esto hace toda la diferencia. Es una de las primeras cosas que yo miro en una carta. ¿Era eclipse de sol o eclipse de luna, Miguel? ¿Cómo? ¿Era eclipse de sol o de luna? Cuando vos naciste, hubo un eclipse lunar el 18 de enero de 1954 a 28 grados de Cáncer. Vos no me diste tu hora todavía, mas con la hora yo sabría ver si este 28 de Cáncer
Sí. es alguna cosa importante en tu carta. Sí, Ahora, mismo no sabiendo la hora, lo que yo sé, que este eclipse afectó profundamente tu natividad. Vos sos una persona, un eclipse tiene la capacidad de afectar una natividad hasta 45 días antes o después del nacimiento. sí. Entonces vos naciste fue en Cáncer, ¿no? a 28 grados de De cáncer. Cáncer. ¿A qué horas? Vos naciste a las 4 de la mañana, 5 de la ¿no? mañana, 5 de la mañana. 4 o 5. A 5. A 5. En Caracas. Entonces, eso explica muchas cosas de mi mamá, Vos de mi naciste hogar. en Caracas, Carlos. Naciste en Caracas. Caracas. Bueno, este eclipse a 28 de cáncer fue exactamente en oposición a tu nodo norte. Fue en oposición a tu Quirón. Percibes. Entonces, esto hace con que, en primer lugar, cuando una persona nace en la proximidad de un eclipse, ella ya viene al mundo con una urgencia. Sí. De vez en cuando sos tomado por una urgencia de tener que realizar, de tener que entender. Vos tenés una misión. Y si tu misión no está clara, esa urgencia te toma internamente y te coloca en estados de ansiedad, porque vos sabés que tenés que hacer algo y no sabés lo que es. Y esto ya es un estado de ansiedad. Y otra cosa, toda vez que vaya a acontecer un eclipse, vos naciste 2 semanas después de un eclipse. Toda vez que vaya a haber un eclipse, 2 semanas antes vos ya entras en un estado de ay, ay, ay. ¿Entiendes? Entonces, estas cosas hacen la diferencia. Y ahí cuando yo veo, por ejemplo, tu ascendente es a 20 de Capricornio. Capricornio. 20 grados. No 11 grados de Capricornio, 11 lo que más de Capricornio. 11. Bueno, ahí toda vez, ya desde los eclipses del año pasado, en julio del año pasado, que tuvo eclipse a 20 de Capricornio, esto fue sobre tu nodo norte. Entonces, los eclipses del medio del año pasado ya te colocaron en un proceso. Y esto todo, si no es avaliado en la carta, no hay cómo capturar la esencia del momento astrológico. Lo importante es conocer, ¿verdad? Conocer de dónde viene el evento en sí, para entonces uno tomar los correctivos necesarios. Y bien que dice, mire, que cuando las cosas psicológicas no están claras, esto repercute sobre lo físico inmediatamente. Exactamente. Entonces, sí, por eso es que yo me fui con problemas de enfermedad, problemas de hueso, operaciones, que fueron relámpagos, todas estas cosas se dieron, era precisamente por el efecto del eclipse, ¿no? Pero bueno, ahí vamos todos conociendo un poco más de la astrología y se sabe, bueno, que hay momentos de prevención. Solamente tienes que buscar que el astrólogo te diga y con eso va a ayudarte muchísimo. Yo prefiero que me digan estas previsiones de astrología, que me den, que me digan el futuro, por ejemplo, que me digan unas proyecciones o adivinanzas que de repente no se dan en mi tiempo, ¿no? Más cuando me dicen las cosas en este momento, qué es lo que estás viviendo y por qué lo estás viviendo, es mucho más importante. No sé si tú crees en lo mismo. Sí. Pero entiendes, no existe un futuro predeterminado en la vida de una persona. Todo va a depender del uso que ella hace de su libre albedrío en ese momento de su vida. Entonces, cuando las personas me preguntan sobre el futuro, muchas veces preciso decirle, bueno, mira, si vos haces esto, tendrás un futuro. Pero de repente, si vos vas por este y este camino, vas a conseguir pacificar algunos aspectos de tu carta, que vos tendrás un otro futuro diferente. Y esto es lo que hace diferencia en la vida de una persona. Siempre hay un libre albedrío. Bueno, se nos acaba el tiempo, Miguel, y cuando las cosas se ponen más interesantes. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, que bueno, vamos a hacer contacto nuevamente para otro interesante tema que tú nos quieras brindar por este canal, Miguel. Está bien. Hay muchas personas que están interesadas, pues, tanto en Brasil como en cualquier parte del mundo, que quieren hacer contacto contigo para tus clases, para tus consultas. Sé que lo estamos haciendo ahora por internet, esto es válido. Si me puedes dar tus coordenadas para que la gente anote.
por favor. Sí, te paso todo eso después, email, WhatsApp y Facebook y esas cosas. Si te los coloco entonces en el aviso que vamos a colocar, a ver, vamos a implementar de este video, no hay problema. Le vamos a poner Facebook de Miguel para que ustedes se puedan comunicar con él. Vos lo podés acrecentar por escrito después, ¿no? Esas cosas, los datos. Bueno, está bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Aprovecho para saludar a todo el mundo ahí en Venezuela. A pesar de yo estar en el Brasil, yo nací en Argentina, por eso es que consigo hablar en español con esa desenvoltura. Entonces, muchas gracias y avísame cuando el vídeo está disponible, que lo quiero ver. Gracias. Lo aviso a ti y a todos ustedes también. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo programa acá en Universidad del Universo. No se olviden suscribirte a este canal, darle clic si te gusta, recomienda el video a algún compañero, un amigo, un colega que pueda interesar. Y bueno, se les quiere un montón. Cuídense mucho y pasen a bien. Chao, Miguel. Chao, Gracias. chao. Hasta más.